buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra pequeña barbería. Te veo cara conocida, creo que ya habías estado por acá, ¿es verdad? Sí, me parecía. Bienvenido nuevamente entonces a nuestra pequeña barbería, como te decía. ¿En qué te podemos ayudar el día de hoy? Ok, sí, un pequeño corte, por supuesto, no, ningún problema. Sí, obvio. Con el tema que está sucediendo últimamente no siempre tenemos posibilidad de salir a la calle a hacernos un buen corte de pelo. Y nada, está bueno que aproveches las oportunidades. Como podrás ver en este momento, perdón, no estoy atendiendo a nadie, así que si querés podés pasar y sin ningún problema te voy a estar realizando lo que vos quieras. Dale, el corte que vos quieras, no hay ningún problema. Vos ya has estado por acá, así que más o menos ya conoces el procedimiento de nuestra barbería. Así que relájate y si querés, no sé si ya trajiste algún boceto de lo que vos quieras hacerte o alguna idea, o querés que te alcance algunas revistas para que más o menos elijas el corte que vos quieras hacerte. No sé si recordás, pero tenemos varios folletos con diferentes fotos de modelos de diferentes cortes de pelo. Quizás ahí puedas encontrar algo que sea de tu agrado si es que no tenés una idea clara en tu mente de lo que vos querés para tu pelo el día de hoy. Así que bueno, nada, relájate. Ahora te vamos a estar trayendo algo para tomar. No sé si quieres un café, algo frío, lo que vos quieras. Así que sentate, relájate, ya te alcanzó todo. Decinos qué querés tomar, te vamos a estar trayendo algo y en unos momentos ya vengo con todos los elementos para poder realizarte el corte que vos elijas. Dale. Bueno, antes que nada, como siempre, primero te voy a colocar la capa, ¿sí? Una capa para aislarte en realidad de lo que son tus propios pelos cuando te esté cortando, que no te caigan arriba de tu piel, en tu cuello, en tu espalda, que es muy molesto, y hasta que llegues a tu casa no te vas a poder higienizar y sacarte esos molestos pelos, o quizás de la barbería vayas a otro lugar en el que no puedas tampoco darte una ducha o algo, y es realmente muy molesto estar así todo el día, te pincha los pelitos, y con esto tratamos de aislar bastante para que no suceda eso. Así que bueno, esta capa tiene unos ganchitos que lo pongo alrededor de tu cuello y los engancho en tu nuca. ¿Vale? Así no se te cae y como te digo no estaría entrando nada del pelo que vamos a cortar. Si me permitís te lo voy a poner. Muy bien, ya tenés la capa puesta. Ahora sí, si querés me podés comentar más o menos qué es lo que te vas a realizar el día de hoy
y yo te digo qué es lo que puedo hacer con ello. Vemos que si es que se adecua a tu cabello, a tu pelo, y si ese corte en realidad te quedaría bien. A veces alguno ve un corte que le gusta, pero en realidad no va con su pelo. Quizás su pelo es diferente al del corte. Quizás no quedaría bien por, no sé, entradas o diferentes tipos de pelo, más grueso, más fino, más enrulado, más lacio, más liso, más brilloso. Todas esas diferencias hacen que a veces el corte que uno quiere no sea el adecuado, pero siempre hay alguna forma de encontrarle una, por decirlo de alguna manera, una vuelta, una solución para hacer que ese corte que vos querés, aunque no sea el mismo, sea muy parecido y se adecue a tu forma de cabello. ¿Dale? Muy bien. Coméntame entonces o mostrame la foto que elegiste. Muy bien. Bien, perfecto. Sí, en realidad no va a haber problema con ese corte. Quizás hay que hacer unos pequeños cambios, ya que vos en la parte de arriba tenés un poquito más enrulado el pelo de lo que es en esa foto que me mostraste, pero el cambio no va a ser muy notorio. No creo que haya problema de que realicemos ese corte que me estás pidiendo. Vamos a hacer lo posible para que quede lo más parecido a lo que vos querés. Así que relájate. Yo ya traigo los elementos que me faltan y voy a empezar con el corte. Bueno, antes de comenzar voy a ponerte un poquito de agua para que sea más fácil hacer las separaciones y también cortar el pelo. Con agua es mucho más fácil, sino con el pelo seco es difícil ver las diferentes partes de la cabeza del pelo, las secciones. Y bueno, obviamente con agua podemos peinarlo mucho mejor y hacer el corte mucho más preciso de esa manera. Así que si me permitieses un poquito de agua tibia, no te va a molestar. Un poquito de este lado también. Perfecto, un poquito más. Impecable. Muy bien. Ahí está. Un poquito más acá. Perfecto. Bien. Ahora sí, si me permitís, voy a peinarte un poco. Un poquito de este lado. Sí, el procedimiento siempre es bastante relajante para todo el mundo. Tenías un poco enredado, más que nada en la parte de arriba, entonces se está costando un poquito. Ahí hay como nudos.
Perfecto, por lo menos ya hicimos algunas pequeñas separaciones y ahora vamos a proceder a cortarte en un principio con la tijera lo más largo y después de ahí vamos a trabajar con un poco más de visibilidad el resto con la máquina y también finalizar un poco con la tijera de pulir para dar los últimos detalles. Si te parece bien, ese es más o menos el plan y ahí vamos viendo sobre la marcha que podemos ir cambiando o mejorando. ¿Vale? Bueno, acá tengo el estuche con mis tijeras. Muy bien. Aquí adentro tengo las dos. Esta de acá es la de pulir, que es la que te digo que voy a estar utilizando más que nada al final del corte. ¿Okay? Vamos a empezar con esta de acá, que es la tijera de corte, con la que voy a sacar lo que es el pelo más largo, el más difícil, ¿sí? El que no me permite bien, perdón, el que no me permite ver bien el resto del corte más específico. Vamos con eso entonces. Muy bien, vamos a usar el peine y las tijeras. Bueno, ahora vamos a pasar a usar la máquina, ¿sí? Ya sacamos lo principal, lo más grande, lo más largo que tenías, después de tanto tiempo de no cortarte el pelo. Y ahora con la máquina vamos a estar haciendo lo que es el detalle del corte que vos me pediste. Vamos a sacarlo lo más de abajo y llegar hasta el encuadre. Y ahí lo vamos a hacer con la tijera de pulir como te había comentado, ¿ok? Y al final vamos a estar definiendo la parte de arriba
¿sí? Viendo qué tan largo lo querés y eso lo terminamos también un poquito con la tijera de corte y la tijera de pulir, ¿ok? Vamos a pasar entonces a cortar el pelo de los costados y de atrás con la máquina, ¿ok? Lo que sí que voy a estar poniéndole este número 2, ¿ok? Para que no quede tan cortito, tan peladito. Yo por ejemplo acá tengo en este momento lo que sería la 1,5 más o menos, ¿ok? Entonces esta va a ser un poquito más larga que este pelo, ¿vale? Que es más o menos lo que vos mostraste. Perfecto, vamos a colocarla entonces. Ahí está. Muy bien, tenemos la guardia esta toda cerrada, ¿ok? Si yo la dejo cerrada corta más sobre el cuero cabelludo, más cortito. Y si yo la abro se aleja un poquito, como podrás ver, mira, ahí. Se aleja un poquito más y hace lo que sería una media más o menos. En vez de, esto sería una 2 y abierto sería 2,5 aproximadamente, ¿ok? Vamos con la 2. Perfecto, vamos a cortar. Ok, ya cortamos ahí con la máquina como pudiste ver. Voy a limpiarte un poquito con el cepillo este para sacarte los pelitos y que no te estén molestando más que nada en la cara y en el cuello, ¿ok?
este botón de acá es para sacar un poco de talco que tiene este cepillo adentro. Yo lo aprieto y sale un poquito y se queda dentro del cepillo. Entonces cuando yo te lo paso, además de limpiarte, ya te va dejando un poquito de talco, lo cual ayuda a que los pelitos no se te pegan a la piel. Es como un 2x1. Muy bien, perfecto. Ahora entonces sí, vamos a pasar con la última tijera que vamos a estar usando, que es, como te dije, la tijera de pulir, que es en realidad eso, se utiliza para pulir el corte, para hacer los últimos detalles del mismo, ¿ok? Entonces, si me permitís. Muy bien, ahí ya más o menos quedó todo pronto. Y en la parte de arriba me dijiste que lo querías bastante larguito, entonces lo que hacemos es simplemente quitarte las puntitas, ¿ok? Ahí está. Te quitamos las puntitas de arriba y mantenemos el largo, pero queda un poquito más sano, ¿ok? Retirando las puntas que estaban dañadas. Ahí está. Muy bien, entonces de esta forma ya quedaría el corte terminado. No sé si tienes alguna otra consulta, algún otro requerimiento que tengas para nosotros. Muy bien, si no, entonces estaría, como te digo, pronto. No sé, te esperamos cuando vos quieras. Sabes dónde estamos. Yo sé que es complicado ahora salir siempre a la calle, pero cuando tengas una oportunidad, pásate por acá, que siempre vamos a estar disponibles para vos, ¿ok? Muchísimas gracias por habernos elegido, como siempre, como tu barbería de cabecera. Mal chiste, perdón. Nada, como te digo, te esperamos como siempre. Estamos todos los días a la misma hora, cortándote el pelo y haciéndote sentir bastante bien dentro de lo que podemos, ¿ok? No te estreses esta semana, trata de relajarte mucho. Mira unos videos de ASMR que son muy buenos para relajarte, un canal que está muy bueno en internet. Te digo, por si querés seguir con esta onda de sensaciones así relajantes y placenteras, hay un canal que se llama Beta ASMR en YouTube, que yo miro muchísimo, que está muy pero muy bueno y te va a gustar bastante. Dale, no, una recomendación nada más, espero que lo disfrutes. Como te digo, te esperamos para tu próximo corte. Estamos en contacto. Tenés nuestras redes, como siempre, cualquier cosa nos puedes escribir por ahí. Muchísimas gracias por todo el apoyo, que pases muy bien. Buenas noches.